Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 15 de julio del 2021. Hoy es jueves y estamos a un par de días de salir de vacaciones. Espero que estén ya todos bien enfocados en terminar la mayoría de las actividades que tienen con sus demás materias, así como seguramente lo están de esta asignatura. El día de hoy estaremos platicando de nueva cuenta sobre posicionamiento de marca. Vamos a retomar donde nos quedamos el martes pasado y vamos a comentar algunos temas adicionales para que tengan presentes para la creación de su propio plan de posicionamiento para su cliente. Bien, recordemos que el posicionamiento de marca tiene que ver con la creación de un documento a través del cual diseñemos la oferta de la empresa, pero sobre todo nos enfoquemos en crear o diseñar la imagen que va a tener nuestra organización o la organización de nuestro cliente, de tal manera que busquemos ocupar un lugar distintivo en la mente de los consumidores. Cuando creamos un posicionamiento o un plan de este tipo, lo que buscamos es eso, llegar a tener un lugar distintivo en la mente de las personas, tal como lo hemos platicado desde el inicio de la materia. Lo que tratamos de conseguir con una marca es ser diferentes, es distinguirnos dentro de todo el mercado. Por ende, cuando queremos posicionarnos, también debemos de hacerlo así, pero ya no solamente posicionarnos quiere decir que resaltes en un mercado o que seas diferente de tu competencia, sino que tengas las suficientes características y atributos para que permanezcas en la mente de las personas. Eso es lo que tratamos de conseguir, ocupar un lugar en la mente de las personas. ¿Es fácil esto? Definitivamente no. Es complicado, es bastante complicado llegar a realizar este tipo de acciones. Sin embargo, se puede conseguir. En ese sentido, es importante mencionar que cuando hablamos de un posicionamiento, no siempre se puede mencionar que es posible hacer. ¿A qué me refiero? No todas las empresas del mercado pueden llegar a posicionarse en la mente de las personas. Si fuera así, entonces no tendría razón de existir este tipo de planes o este tipo de estrategias. El posicionamiento existe para ciertas organizaciones que pueden llegar a hacerlo. Y para llegar a hacerlo necesitamos que se combinen dos elementos. La imagen que nosotros queremos mostrar, pero también aquella oferta que nosotros queremos entregarle al cliente, entregarle al consumidor. Si la imagen que yo estoy mostrando, si la publicidad que manejo, si toda la gente que está hablando bien de mí no es respaldada por un producto o un servicio de calidad, todo se viene abajo. Entonces es importante identificar estos elementos. Nosotros vamos a estar hablando de toda la imagen, pero la empresa tiene que respaldar esa imagen con artículos, productos o servicios de calidad. Como lo platicábamos en la sesión pasada, el llegar a un posicionamiento en la mente de las personas no es inmediato, no es algo que se dé de la noche a la mañana, es un proceso que va a tomar su tiempo y dependiendo de cada empresa va a ser mayor o menor el tiempo que tomen. Incluso empresas que entran en un mercado virgen, que son las primeras que existen, las pioneras, llegan a representar no un posicionamiento inmediato. Hablemos, por ejemplo, del caso de Nutella que mencionábamos la sesión pasada. Nutella entró al mercado de México, así como entró al mercado mundial, siendo pionera respecto al producto que vendía, el producto que ofrecía y que sigue ofreciendo. Crema de avellanas con chocolate. Ese tipo de productos no existía, digámoslo así, para la venta comercial, para la venta al público común. Existía antes para repostería o para ciertos tipos de grupos, pero no era algo tan comercial como lo es hoy en día. Nutella fue la primera, fue la que inició todo. Y existe un dicho, el que pega primero pega dos veces. Y en ese sentido así es con Nutella. Cuando inicia operaciones, cuando empieza a vender su producto, inicia con una publicidad bastante sencilla, pero poderosa, porque es un producto totalmente nuevo, algo que no existe en el mercado y que ellos estaban seguros que iba a funcionar. Seguros entre comillas, porque nunca podemos tener certeza al 100%. En todo caso, entran al mercado, hacen poca publicidad
pero la gente empieza a consumirlo. Y entonces, a partir del consumo de ese producto, observan que realmente sí tiene cuestiones totalmente distintas a lo que existía hasta ese momento. ¿Qué cosas podríamos hablar que se comparaban con una crema de avellanas con chocolate? Podríamos hablar quizá de crema de cacahuate o mantequilla de maní, podríamos hablar de mermelada, podríamos hablar de cajeta, podríamos hablar de lechera, podríamos hablar de diferentes tipos de productos untables o líquidos para poder colocar en pan, por ejemplo, o en algún otro tipo de artículo de repostería. Pero ninguno llegaba a igualar o a parecerse al sabor que tenía la crema de avellana. De tal manera que Nutella no solamente entró al mercado y les gustó, sino que llegó a posicionarse de una manera fuerte y todo el mundo quería consumir Nutella en ese momento porque era algo novedoso y algo que estaba muy rico. En ese momento era la única y por ende se quedó el nombre Nutella. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al público? ¿Cuánto tiempo tardaron en este proceso que estoy mencionando en que la gente sabía de su existencia, lo probaba y se enamoraba, entre comillas, del producto? ¿Un mes? ¿2? ¿3? ¿5? ¿6? Digamos un año. Entonces, a pesar de un caso de éxito tan importante en posicionamiento de una marca como lo es Nutella, no fue inmediato tampoco. A pesar de que era un mercado virgen, a pesar de que no había ninguna otra empresa competidora que lo igualara, a pesar de que todos los demás eran sustitutos, a pesar de que no fue inmediato en cualquier caso. Un año tardaron ellos en posicionarse completamente en el mercado. Entonces, si tratamos de que una empresa como un restaurante, como una escuela, como un salón de eventos, como un dentista, trate de posicionarse eventualmente en un mercado, no va a ser inmediato, no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso que va a tardar su tiempo. Tal vez tome meses, tal vez tome semanas, tal vez tome años. Pero eventualmente, si seguimos esforzándonos en ese sentido, en una forma estructurada y siguiendo una ruta bien clara, vamos a lograr posicionarnos. Quizá no en todo el mercado, pero sí en cierto segmento clave. Es importante recordar que este posicionamiento que estamos tratando de conseguir debería ser positivo. Platicábamos en la clase pasada que hay 3 tipos de posicionamiento, pero el positivo es el que nos debe interesar a nosotros. Enfocarnos en que la gente nos reconozca por elementos buenos, por elementos que la empresa tiene y que le pueden llegar a beneficiar en el futuro, por cosas que me separan de la competencia, que me distinguen de las otras empresas en el mercado. Digo, también tenemos la posibilidad de hacer posicionamiento negativo para la competencia y eso, pero pues lo ideal es no hacerlo desde esa perspectiva. Ya en la clase pasada platicábamos un par de casos y pues bueno, no sería como que lo más ético. Por ende, lo ideal sería que fuera un posicionamiento positivo. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a un punto en el cual cierta marca o cierta empresa entra en nuestra mente? ¿Cómo es que las empresas actuales ya están posicionadas en la mente de las personas? Puede ser por distintos motivos, pueden ser por motivos bien claros y bien específicos orientados hacia usos, por ejemplo, o conocimientos, o puede ser por otras áreas. Vamos a ver un ejemplo en este momento. Un ejemplo, de hecho, que es real. La semana pasada, durante las últimas 2 semanas pasadas que estuvo lloviendo aquí en Ciudad Victoria, y digo, en gran parte del estado, tuve que salir de casa para trabajar, para hacer compras, para distintas cosas. Y en muchas de esas ocasiones estaba lloviendo. Y pues me percaté que los limpiaparabrisas de mi carro, de mi auto, no funcionaban de forma adecuada, ya no limpiaban de la manera más eficiente posible. Por ende, lo que necesitaba hacer es cambiarlos, reemplazar esos limpiaparabrisas para comprar unos nuevos. Si yo les preguntara a ustedes que me recomendaran dónde comprar nuevos limpiaparabrisas, ¿qué me dirían? Respóndanme en el chat, por favor. ¿En dónde puedo comprar nuevos limpiaparabrisas para mi carro? ¿En qué empresa, en qué establecimiento, en qué lugar podría yo comprar
nuevos limpiaparabrisas para mi carro? Escríbanlo en el chat, por favor. Muchas gracias a los que van respondiendo. Tenemos 3 respuestas y son exactamente la misma. Sucede algo parecido a lo de Pollo Feliz del otro día. Michael, ¿por qué me dices AutoZone? ¿Por qué debería ir a AutoZone a comprarme limpiaparabrisas? Bueno, pues es el único lugar, sinceramente, que se me viene a la mente donde sé que pueden encontrar esos accesorios para auto. Ok, bien, gracias, Michael. José Ángel, ¿tú por qué me dices AutoZone? Igual porque pues es una refaccionaria pues como que más, o sea, no es como que una agencia como tal, entonces puedes encontrarlo ahí también. Ok, gracias. ¿Y Dom, por qué dijiste AutoZone? Porque de hecho hace poquito mi mamá estaba buscando unos y ya ha ido buscando en varias tiendas, por ejemplo en tiendas comerciales, etcétera, y en ningún lugar venden como de la calidad en donde venden en AutoZone. Y aparte en AutoZone tiene el plus que te los ponen. Y pues sí, a mi mamá sí le hace más cómodo ir allá, entonces pues por ende a mí también. Ok, perfecto, muchas gracias, Dom. Perfecto, las 3 personas que respondieron en el chat han respondido a la misma empresa. Betty. Profe, además yo siempre he escuchado, por ejemplo, de mi papá, que es el que visita regularmente esta tienda, que la atención del cliente es buena. Ok, bien. Además de lo que ya nos comentaba Dom y José Ángel y Michael, podemos agregar también este beneficio adicional de la buena atención al cliente. Entonces, me parecen buena intención. Correcto. Entonces, al menos 4 personas de los 21 personas que estamos aquí, pensamos o pensaron en AutoZone. Seguramente más personas también pensaron en AutoZone, pero no lo escribieron porque les vale responderle al profe. Pero bueno, la mayoría de las personas estarán pensando en AutoZone y eso es bastante claro, porque AutoZone se ha formado esta marca de forma bastante clara. Desde su nombre, recordarán cuando veíamos la parte de cómo hacer el naming para una marca, que idealmente tendría que guardar algún tipo de referencia o mensaje hacia el público, que fuera corto, que fuera entendible y todo lo demás. Entonces, si yo digo AutoZone o AutoZone en inglés, estamos hablando de la zona del automóvil y es bastante claro que se refiere a artículos que tienen que ver con automóviles. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que nunca en la vida hayamos entrado a un AutoZone, a pesar de que nunca en la vida hayamos comprado o hayamos recurrido a ese tipo de productos o servicios que vende esta empresa, sabemos que existe y sabemos que nos puede ayudar a conseguir un artículo como un limpiaparabrisas para mi auto. Tal vez ni siquiera han visto nunca publicidad de esa empresa, tal vez ni siquiera saben dónde está ubicada específicamente, pero conocen su nombre, conocen la empresa en términos generales y por eso llegaron a esa conclusión. ¿Me explico? Estamos entonces ante una marca que está en nuestra mente. ¿Lo utilizamos continuamente? No necesariamente, pero allí está. Les voy a decir cómo funciona para mí. En mi caso, la primera empresa, la primera marca que pensé para cambiar mis limpiaparabrisas no fue AutoZone. La primera marca que pensé fue Amazon, porque compro muy regularmente, muy periódicamente en Amazon. Casi, no sé, hago 2, 3 pedidos a la semana en Amazon. Entonces, por mis hábitos de uso, lo primero que me vino a la mente fue Amazon. Vamos a buscar limpiaparabrisas de 26 pulgadas, tal. Busqué, chequé precios, agregué a mi carrito el que más me convencía, pero antes de comprar dije no. Antes de comprar aquí voy a checar en otras tiendas. Y la segunda tienda en la que pensé fue Mercado Libre, porque en Mercado Libre también he comprado en una gran cantidad de ocasiones, en muchas de ellas cosas para el auto. Me fui a Mercado Libre, busqué también limpiaparabrisas de la medida que estaba tratando de conseguir, chequé precios y demás. Finalmente, en tercera ocasión, antes de darle pagar a mi carrito de Amazon, que me daba el mejor producto de estas 2 tiendas, me dije, vamos a checar primero en tienda física. Y la primera que me vino a la mente después de estas 2 fue AutoZone.
Entonces, para mí, AutoZone no fue la primera opción ni la segunda, fue la tercera. A final de cuentas, esa tercera opción que llegó a mi mente fue la que tomé. El día de ayer por la tarde, pasé por un AutoZone, me acordé de mi limpiaparabrisas, llegué, me bajé, busqué alguno y lo compré. Uno que me ofrecía calidad y temas muy parecidos a lo que encontraba en Amazon, pero que lo tenía de forma inmediata y que lo podía apreciar directamente. Entonces, en este caso, para un mismo producto, ciertas personas podrían pensar directamente en AutoZone y otros como yo lo dejo hasta el tercer lugar en mi listado de empresas que me podrían ayudar con ese producto en particular. Sin embargo, a pesar de que fue la tercera opción, allí fue donde compré, lo cual representa entonces la importancia de ese posicionamiento que tenemos en la mente de las personas. Puede ser que no estés en primero o en segundo lugar, que estés en tercero, en cuarto o en quinto, pero el hecho de que ya estés en la mente de las personas es suficiente para que seas una opción a considerar. Lo mismo cuando platicamos de otros tipos de artículos. Si habláramos de boneless, que me parece que comentábamos la sesión pasada, ¿cuáles son sus boneless favoritos? ¿De qué empresa? Y seguramente muchos de ustedes tendrán boneless favoritos orientados hacia ciertas características particulares y otros hacia otros aspectos. Por ejemplo, pónganme en el chat, ¿cuáles son sus boneless favoritos? ¿A qué empresa o a qué lugar irían ustedes si tuvieran que consumir boneless el día de hoy? Escríbanlo en el chat, por favor. ¿Cuál es su lugar de boneless favoritos? Y vaya, aquí en Ciudad Victoria hay muchísimas empresas que venden boneless. Aquí sí va a ser muy variado seguramente. ¿De dónde les gustan más los boneless? Perfecto. Tenemos bastantitas respuestas y entre ellas hay más o menos 4 o 5 opciones. Muy bien, ahorita vamos a retomar este tema. Entonces, a partir de lo que veíamos del caso de AutoZone, podemos entender que hay diferentes maneras por las cuales recordamos una marca. El primer motivo tiene que ver por el uso, tal como nos lo planteaba Dawn, por ejemplo, que ella ha sido partícipe en el uso de este tipo de empresas, ya sabe que existe y ya sabe que tiene confianza con ellos porque les brindan servicios adicionales. O como nos decía Betty, porque la atención es bastante positiva a partir de lo que he escuchado de su familiar. Entonces, a partir de que ya se ha usado, de que ya conocen directamente la forma en que se aplica o la forma en que te brindan el servicio, te proporcionan un producto, es que se queda en tu mente esa empresa. Y se puede quedar para bien o para mal. Recordarán, no me acuerdo si fue este cuatrimestre o algún anterior, que a algunos de ustedes les conté de una empresa, una taquería que en una ocasión, pues bueno, me salió un cabello dentro de la comida y la dueña del negocio dijo, qué caray, no, pues bueno, son 320 pesos. O sea, no me dijo nada para retenerme a mí como cliente, ni nada para satisfacerme, ni nada adicional, ¿no? Es como si no hubiera pasado nada. Y entonces en mi mente ya tiene un posicionamiento, sí, pero negativo. Pues bueno, en este caso, en el caso de AutoZone, la mayoría tenemos un posicionamiento positivo porque nos ha ido bien con ese tipo de empresas. Entonces, ese posicionamiento llega a partir de que lo hemos usado. En el caso de los boneless que comentan ustedes dentro del chat, habrá algunos que hablan de la estación, otros que hablan de Brooklyn, otros que hablan de TOTS, de Buffalo TOTS o de Crazy Buffalo o de cualquier otra organización. Y seguramente piensan en esas empresas porque las usan comúnmente, porque es el producto que más les gusta, porque lo han probado en distintas ocasiones. Por ahí alguien comentaba que es el que más les gusta o el que elegirían es el que se encuentra más cerca de su casa. Y está bien también. Puede ser que ese tema de la cercanía sea un factor relevante para que esa persona apruebe esa empresa y por ende la tiene posicionada también en su mente. En lugar de pensar en Alitas Victoria, que va a tardar 1 hora y que además va a estar más caro, mejor compro los que están aquí a la vuelta de mi casa, que me los dan en 20 minutos, a la mitad del precio,
y súper bien. Entonces, el uso representa uno de los principales motivos por los cuales recordamos una marca. Por ejemplo, si yo les preguntara de nombres de maestros de la UPB, seguramente la mayoría de ustedes me van a mencionar a mí en reiteradas ocasiones. Y no necesariamente porque sea bueno o malo, sino porque yo les di clases a muchos de ustedes desde el primer cuatrimestre. Entonces les he dado clases por lo menos 3 veces a la mayoría de ustedes. Estoy presente en su mente porque los he llevado en diferentes puntos de su carrera. Entonces, digamos, en este caso me han usado, entre comillas, en distintas ocasiones y ya me conocen por tal motivo. Entonces, si solamente les pidiera que mencionaran maestros de la universidad, seguramente yo sería uno de ellos. Pero si les preguntara, por ejemplo, sobre la maestra Mara Muñiz, muy probablemente nadie de los que están aquí podría hablarme de ella, porque no tuvieron oportunidad de tomar clases con esa maestra. No les dio clases. Entonces, no está en su mente porque no usaron el servicio proporcionado por esa maestra. ¿Me explico? Así es como entra esta primera forma de posicionamiento. La segunda forma tiene que ver con el conocimiento particular que tenemos de un negocio. Y aquí hablaríamos, en el caso de AutoZone, de quizá nunca hemos utilizado el servicio o los productos de esa empresa, pero sabemos que existen. Es la única que se nos viene a la mente que puede vender ese tipo de productos. Limpia parabrisas es una cosa de autos y cosas de autos se venden en... Hay una empresa que vende cosas de autos, se llama AutoZone. Nunca he ido, no sé dónde se ubica, no sé cómo es, pero sé que existe. Puede ser porque la vi en un anuncio, puede ser porque la vi pasando por la calle, puede ser porque conozco mucho del tema, puede ser por distintos motivos, pero conozco de su existencia a pesar de que no la he usado. Lo mismo podríamos hablar de otros artículos. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál teléfono celular, cuál smartphone es el que tiene la mejor cámara del mercado? Solamente la mejor cámara, no importa temas de procesamiento, temas de pantalla, temas de X cosa, no. Solamente cuál tiene la mejor cámara. Algunos me dirán seguramente que no, seguro es la del iPhone XS Max. Otros me dirán la del Samsung Note 20 Pro Ultra. Otros me dirán, no, la de el Xiaomi Mi 11. Y otros me dirán tal y tal y tal y tal. Y podrían decírmelo porque lo usan y saben que es así. Pero en general, muy probablemente la mayoría me estará respondiendo porque conocen un poco del tema por lo que han escuchado. Pero también habrá otro segmento que me dirá con datos técnicos cuál es la mejor. Y mientras yo estoy pensando que a lo mejor la mejor cámara es la de el Samsung Note 20 Ultra, en realidad esta persona que sí sabe del tema me dice, no, la mejor cámara es la del Nokia FB27. Porque esa tiene un lente de Leica de 48 megapíxeles, que es tal y tal y tal, y tecnología del 2021 y no sé qué, no sé qué. Me da datos técnicos con los cuales él está seguro que esa es la mejor cámara. Y por ende, a pesar de que todos los demás pensamos diferentes, en nuestra cabeza, digamos que es iPhone y es Samsung los que tienen la mejor cámara, para él sabe que Nokia es la mejor. Y entonces él tiene en su mente Nokia, además de las otras marcas. Nosotros no nos venía ni a la cabeza. Entonces, está en nuestra mente porque lo usamos, porque lo conocemos de alguna manera, o porque tenemos algún tipo de aspiración hacia ese tipo de productos. Oye, lo que pasa es que a mí me gustan mucho los autos y yo sueño con tener algún día un BMW, o sueño con tener un Ferrari, o sueño con tener un Lamborghini, o un Mercedes, o X tipo de auto. Pues bueno, ese tipo de auto, a pesar de que nunca lo has usado, está en tu mente. Ese auto, a pesar de que no lo conoces en la vida real, nunca has visto uno, está en tu mente. Y quieres uno de esos autos. Tan lo quieres que se quedó en tu mente el nombre de la marca. No sabes ni siquiera cuánto cuesta, no quieres ni saber porque sabes que no te va a alcanzar, pero sabes de la existencia de ese auto y que lo quieres. Podemos irnos a niveles un poquito más sencillos, como puede ser un smartphone. Yo quiero un iPhone XS
Pro Max 12, por decir algo. Y en este caso puede ser que no conozcas, por ejemplo, las características técnicas de ese dispositivo, pero es algo que deseas, es algo que quieres para pertenecer a cierto grupo social, o porque se ve más bonito, o porque hay más accesorios para ese tipo de teléfonos, o por lo que sea. Pero ya no lo estás recordando solamente por su uso, por su conocimiento, sino porque aspiras a tenerlo. Entonces, cuando estamos recordando una marca, cuando entra a nuestra mente una marca, normalmente es por alguno de estos tres motivos. Muy bien. Entonces, si hablamos, por ejemplo, vamos a continuar y ahorita recordamos el caso de los bombes. Una vez que entendemos que una persona puede recordar una marca por alguno de los tres motivos anteriores, hay que saber cómo es que vamos a iniciar con nuestro proceso de posicionamiento. ¿Qué es lo que tenemos que saber antes de iniciar con nuestro plan? Y en ese sentido, lo primero que tenemos que conocer es cómo se encuentra actualmente la situación de la empresa, de sus productos, de su marca. Esto con base en dos entes principales. El mercado objetivo, el target al que te estás dirigiendo, tu segmento de mercado particular hacia el cual te diriges, y las empresas competidoras. De tal manera que podamos identificar cuáles son los deseos y necesidades que tienen cada una de las personas que componen tu segmento de mercado. Y a partir de eso también identificar hacia qué tipo de posicionamiento podrías dirigirte. ¿A qué me refiero? ¿Cuál estrategia o cuál técnica podría funcionarte mejor? Cuando hablamos de posicionamiento, recordemos, lo que queremos es que la gente nos conozca y quedarnos en la mente de las personas. ¿Cómo puedo hacer para que la gente sepa que existo y quedarme en su mente? De distintas maneras. Quizá las más obvias o las más claras tienen que ver con hacer publicidad. Hacer publicidad en redes sociales, hacer publicidad en medios tradicionales, hacer publicidad de boca en boca, hacer publicidad no sé, a partir de cualquier otro mecanismo, o hacer promociones de venta de alguna manera, o relaciones públicas, o cualquier tipo de promoción en general que se les ocurra. Todas ellas nos pueden ayudar a tener un posicionamiento de marca correcto. Pero vamos a irnos a un producto en particular. Pensemos en que nosotros somos los gerentes de marca de la empresa Depend. Depend es una marca que se dedica a la venta de pañales para adultos. Entonces, tenemos bien identificado nuestro mercado. Nuestro mercado son personas principalmente mayores de 70 años que tienen problemas por los cuales necesitan de nuestros productos. Esos son los principales usuarios, pero nuestros clientes, además de ese segmento, lo conforman también los hijos de esas personas que, pues bueno, los ayudan con diferentes cosas. Entonces, digamos que nuestros clientes abarcan desde personas de 50 años y hasta personas de 120 años, por poner un número hasta arriba. Pero principalmente, digamos, de 50 a 90 años. Ese es nuestro segmento de mercado principal. Nuestra principal forma de segmentación es entonces demográfica. Lo que nos interesa principalmente de nuestros clientes es su edad. ¿Okay? Habrá otras personas que también tienen, por ejemplo, incontinencia, que tienen 30 o 40 años, que también pueden comprar nuestros productos, pero no es mi segmento principal. Mi segmento principal son las personas adultos y adultos mayores, arriba de 50 años. Bien. Entendiendo esto, vamos a ver cuál es mi mercado, cuáles son las estrategias que yo tengo disponibles para poder hacer. Yo puedo hacer, pensemos en, por ejemplo, un video promocional para YouTube, un video para una historia de Instagram, un video dentro de un TikTok. Puedo hacer un comercial para televisión, puedo hacer un anuncio para radio, o puedo hacer un anuncio dentro de un periódico impreso. De esas 6, ¿cuál me conviene más a mí como empresa, a mí como Depend plantear? La de YouTube, la de TikTok, la de Instagram, la de tele, la de radio, la de periódico.
considerando que mi mercado objetivo tiene más de 50 años. Pensémoslo rápidamente. Las personas arriba de 50 años usan YouTube. Algunas, sí, la mayoría no. Las personas arriba de 50 años utilizan Instagram. Algunas, sí, la gran mayoría no. ¿Utilizan TikTok? Seguramente algunas, pero la gran mayoría ni siquiera sabe de qué estás hablando. Las personas mayores de 50 años utilizan televisión. La mayoría sí. Las personas arriba de 50 años utilizan radio. Algunas. Las personas arriba de 50 años les gusta leer el periódico impreso. A muchas sí. Entonces, tomando en cuenta estas 6 formas de hacer publicidad, ¿cuál elegirías para este tipo de empresa? En este caso sencillo, utilizaríamos medios tradicionales en lugar de redes sociales, porque el segmento al que voy dirigido no lee redes sociales, no ve redes sociales, no le interesan. En cambio, sí sigue viendo tele, sí sigue viendo cosas impresas, e incluso muchos siguen escuchando radio. Ese tipo de segmento va para ese tipo de publicidad. De allí la importancia de conocer con claridad a qué mercado voy dirigido. Si yo voy dirigido a un público de entre 18 y 28 años que escuchan podcasts, pues entonces una buena estrategia sería contratar a un influencer específicamente que se dedica a hacer podcast y a través de él hago una campaña de publicidad sobre mis productos. Si mi segmento de mercado son niños entre 6 y 15 años, pues muchos de esta generación están utilizando TikTok. Entonces, a esa generación sí me conviene utilizar esa plataforma para vender. O YouTube, o Instagram, o Facebook incluso. Entonces, dependiendo del mercado, tenemos la posibilidad de identificar por dónde encaminar nuestra ruta de posicionamiento. Pero también a través de este conocimiento que tenemos del mercado podemos hablar sobre las diferentes insatisfacciones que podrían llegar a tener. Y estamos hablando de que casi siempre que tú tienes una empresa favorita, no es favorita del todo. Por ejemplo, hace un momento me estuvieron platicando sobre cuáles son las principales empresas que a ustedes les gustan para consumir boneless. Y me hablaban de La Estación, me hablaban de Brooklyn, me hablaban de La Terracita, me hablaban de Black Buffalo, de Buffalo Tots, y básicamente eran esas. Bien. Bueno, y la que está cerca de la casa de Brian. Entonces, a partir de esto, cualquiera de los que ustedes mencionaron podrían llegar a tener aspectos que no les gustan. Podrían decirme, no, es que mis favoritos son los de Buffalo Wings Expensive Star, por inventar un nombre absurdo. Son mis favoritos porque están bien ricos y porque están jugosos y porque están económicos y porque tal y tal. Y es correcto, y todos tenemos unos favoritos. Pero esa persona que le gustan esos boneless seguramente tendrá alguna queja, algo que no le agrada del todo. A pesar de que le encantan esos boneless, puede ser que lo que menos le gusta es que el servicio es muy malo, lo atienden siempre de malas. O lo que menos le gusta es que tardan 1 hora y media en llegar el producto, o que no tienen servicio a domicilio, o que no están con alguna plataforma de reparto, o que no tienen una salsa en específico, o que no le ponen salsa suficiente a los boneless, o que le ponen muy poquita, o que el tamaño de cada pieza es muy grande o muy pequeño, o X motivo. Pero siempre, o casi siempre, vamos a tener al menos una insatisfacción en la empresa en la que nos encontramos. Y a partir de eso nosotros podemos agarrarnos para generar nuestra propia promoción. Digamos, por ejemplo, que a partir de todas las empresas que me comentaron ahí, de La Terracita, de Brooklyn, de Tots, de La Estación, etcétera, resulta que la mayoría coincide en que no están de acuerdo con la cantidad de salsa que les ponen. Preferirían que fuera más.
porque siempre tienen que pedir salsa extra, porque les encanta mucho, por lo que sea. Y entonces yo me doy cuenta de eso. Yo tengo una empresa que se dedica a vender boneless. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Puedo basar toda mi publicidad en esa característica de insatisfacción que tienen los clientes actualmente, que mis empresas competidoras no están satisfaciendo con la oferta actual. Y a partir de esto, entonces, tengo la posibilidad de plantear, digamos, una promoción de que siempre que vengas conmigo, vas a tener salsa extra gratis. Si te gustan bañarlos, después de haberlos bañado, lo vas a tener conmigo. Incluso vamos a tener salsas en cada mesa, tal como si fuera una taquería, para que nadie te diga qué tanto o qué tan poco le puedes poner. Tú lo decides a tu gusto. Y de esta manera, seguramente una gran cantidad de personas podrían venir con mi empresa en lugar de irse con los demás, porque saben que conmigo van a obtener esa parte crucial para poder satisfacer sus necesidades o sus deseos. Van a saber que conmigo tienen salsas ilimitadas, que pueden elegir no una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10. Pueden elegir todas las que quieran en la cantidad que prefieran. Y de esta manera entonces tendrán la posibilidad de venir conmigo y no ir con la competencia. Por ende, mi marca se empieza a posicionar de mejor forma que la de mi competencia. Y eso es lo que tratamos de conseguir, que la imagen que estoy generando de mi empresa sea mejor que la de los demás. ¿A partir de qué lo hice? De conocer a mi mercado, tanto las cosas que quiere como las cosas que no le gustan de lo que existe actualmente. Y en ese camino estoy viendo qué es lo que ofrecen actualmente las empresas competidoras, de manera que tengamos la posibilidad de entender cuál es la manera en que se están posicionando actualmente ellos y cómo es que me quiero posicionar yo. Entendiendo esto, llegamos a identificar cuál estrategia será la mejor para seguir. Puedo posicionarme por beneficios, por atributos o por filosofía, tal como lo veíamos ya hace algunas semanas durante clase. Por beneficios es decirle al cliente, si me compras a mí, te vas a ver beneficiado de X manera. Por ejemplo, con privacidad. Los atributos son características propias que tienen los productos o servicios que yo te estoy ofreciendo. Por ejemplo, las cámaras de mi dispositivo. O la filosofía, que viene a ser algo más allá, un conjunto de creencias que todos compartimos para seguir un mismo rumbo. Les decía yo desde aquella clase que el posicionamiento por filosofía es muy complicado, casi ninguna empresa alcanza a lograrlo. Si lo alcanzas, sería lo mejor. Pero siendo realista, las principales formas de posicionamiento son por beneficios y por atributos. Entonces, si hacemos bien alguna de estas dos, va a ser suficiente para tener un posicionamiento dentro del mercado. Ahora bien, ¿cómo llegamos a generar este plan de posicionamiento de marca o este plan de branding? Básicamente con las 4 etapas o 4 fases que ya platicábamos hace algunas clases. Primero planificamos qué es lo que vamos a hacer, por qué, cuándo, cómo, para quién. Después empezamos a estructurar todo nuestro análisis. ¿Qué cosas me gustan a mí como empresa que quiero mostrarle al público? Segundo, ¿qué quieren los clientes de mí? Tercero, ¿qué están haciendo actualmente las empresas competidoras? Lo que les decía hace un momento, de revisar el mercado y la competencia. Pero también mis propias ideas. Una vez que tenemos estas dos primeras partes, que son la parte inicial, podemos empezar a responder las siguientes fases. Identificar los pilares de mi marca, es decir, el propósito de mi marca, la promesa que le voy a hacer a mis clientes, los atributos que tenemos y la forma de posicionamiento. Cosas que ya lo platicamos hace un par de semanas. Después, cómo quiero que los clientes me perciban, cuál quiero que sea la imagen que ellos tienen sobre mí, para llegar a una imagen en la cual podría llegar a ser registrada. Si no teníamos una marca y la tuve que crear, pues entonces tengo que registrar esa marca. Una vez que ya está registrada y que ya hice todo esto, vamos a la última parte. Y la última parte es la más importante para la empresa, porque es en la que va a aplicar todo lo anterior. ¿Dónde aplicaré mi marca y cómo la voy a mostrar? ¿La voy a aplicar en alguna red social? ¿La voy a aplicar en algún medio de comunicación tradicional?
la voy a aplicar en algún medio físico, la voy a aplicar con alguna persona, la voy a aplicar con algún tipo de formato de entretenimiento, ¿dónde la estaré aplicando? Y después, ¿cómo es que se va a mostrar ante el público? ¿Solamente voy a poner mi logotipo y ya? ¿O voy a dar un discurso sobre ese logotipo? Y ojo, un discurso no quiere decir una persona se va a parar a hablar media hora sobre mi marca. No, un discurso es simplemente decir alguna frase o generar alguna conceptualización de mi marca para que la gente lo entienda. Entonces, ¿dónde la voy a aplicar y cómo la voy a mostrar? Viene a ser esa parte en la cual su cliente identifica qué es lo que tiene que hacer de forma concreta. ¿Vale? Cada una de estas preguntas que tenemos aquí en pantalla están cargadas dentro de Classroom como material. Se los cargué el día de hoy para que las revisen. Les voy a pedir a ambas empresas consultoras que empiecen a revisar esas preguntas y empiecen a responderlas también. Esto es lo que nos va a permitir generar nuestro plan de posicionamiento. Esto que tenemos en pantalla es toda la base que formula mi plan de posicionamiento de marca. ¿Ok? Entonces, empiecen a verlas, empiecen a trabajar en ella y les pido a los directores de cada empresa que empiecen a repartir también actividades para sus compañeros para que empiecen a responderse estas preguntas. Bien. Perfecto. Hasta aquí vamos a dejar esta presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, con toda confianza lo puede hacer. Y si no, pues bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Bye, profe, hasta mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Nos vemos. Profe, una pregunta. Dime, Michael. Lo de las preguntas que menciona que está en Classroom, ¿es una tarea para comentar mañana o algo así, o solamente para irlas planteando nosotros mismos? Es para que en este momento, para mañana, solamente les vamos a estar comentando, pero más adelante se los voy a pedir. Entonces, por eso les decía que las empiecen a revisar. Ok, gracias, profe. Hasta mañana. Nada, hasta luego.